Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el devocional del día de hoy, del día 147, mayo 27. Me gustaría que oráramos, pusiéramos este tiempo delante de Dios, que tengan pues su Biblia para poder leer junto con nosotros en los textos del día de hoy. Señor Jesús y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día, por cada persona hoy que dispone su corazón para hacer este devocional, para escuchar tu palabra, para conectarse contigo. Dios, te pido que seas tú abriendo nuestro entendimiento, activando hoy cada sentido, Señor, espiritual en nuestra vida y que podamos hoy aprender de tu palabra. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y damos la bienvenida a Martica, que va a estar hoy compartiendo con nosotros el devocional. Entonces, Gracias, para Mónica. empezar, vamos a leer capítulo Romanos 2 del 1 al 29. Listo, vamos a estar leyendo con la versión del lenguaje actual para que si se conectan con nosotros, pues puedan estar en esta traducción del lenguaje actual que es un poco más clara. Entonces, Norisita, dale. Ok, dice, Dios es justo. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él, pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar los judíos, pero también los que no son judíos. A los que se hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz en primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que no conocen la ley serán juzgados de acuerdo a esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley, porque los que no son judíos obedecen los mandatos conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o está mal. La buena noticia que yo os anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Eh, Los judíos y la ley. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dice que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de los ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice, la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. De nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Si la desobedece es como si nunca no se hubiese circuncidado. En cambio, los que no están circuncidados pero obedecen la ley son aceptados por Dios, aunque no estén circuncidados. Así que los que obedecen la ley los juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados.
porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. No crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. Así, a judíos, así Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Listo. Bueno, en esta palabra nos habla primeramente de la obediencia, nos habla que Dios es un Dios justo, Él es el verdadero juez, es quien va a juzgar a cada uno según sus obras, ¿no? Eh, También nos habla que no por decir llamarnos cristianos solamente es que llevamos una vida totalmente en integridad y en rectitud, no solamente por decir que somos cristianos o como muchas personas que llevan la Biblia bajo el brazo, entonces son santos, son perfectos, no. Es realmente lo que Dios mira es la intención del corazón, es su comportamiento y Él pesa nuestro corazón. Él realmente mira más allá de lo que hablamos, lo que mostramos es lo que hay en el corazón. Y me impactaba eso, que no solamente por decir soy cristiano, soy salvo o tengo mi salvación ganada, porque en su momento Dios va a mirar, ahí dice que aún las cosas más ocultas, allí está Dios presente y de acuerdo a eso, pues vamos a ser juzgados en su momento. No sé, Martica, tú que nos puedas compartir o alimentar de ese Bueno, capítulo. Norita, adicional a lo que tú decías ahorita, pensaba en algo y es, pienso que Dios es como diciéndonos, examínense su vida, que no permitan la hipocresía, o sea, que yo no sea una persona que predica una cosa y vive otra, sino que Dios nos está mandando a que examinemos realmente nuestra vida y examinemos a la luz de la palabra si nosotros no estamos siendo tropiezos. Algo que me impactaba y es que decía que cuando nosotros pecamos en el reino espiritual, el nombre de Dios es juzgado, porque están diciendo que nosotros que nos llamamos ser cristianos, miren cómo actuamos. Y que para poder enseñar a otros o para poder corregir a otros, yo mismo tengo primero que corregirme a mí mismo. Entonces, pienso que es un llamado a que nos examinemos, a que realmente miremos si los frutos de nuestra vida están evidenciando realmente una fe y una fe que se está demostrando a través de las obras que vienen de obediencia, o si simplemente de pronto nuestra vida es una vida religiosa hipócrita. ¿Listo? Vamos a Ok. continuar con el siguiente texto, que también está en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Vamos a continuar con el texto. Dice, vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje de Dios les fue dado antes que nadie a los judíos. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios les dejará de cumplirles todo lo que les prometió, de ninguna manera. Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad, así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dice la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto, de ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decir quiénes son malos y quiénes son buenos? Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno, pero no se equivoquen. Pensar así es un error. Además, no es lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusen de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Bueno, Nuricita, personalmente pienso que es como parte de la continuidad de la enseñanza anterior, donde Dios nos está hablando que el único que conoce la verdad absoluta es el Señor. Dios sabe y conoce las intenciones del corazón.
Y es cierto que cuando nosotros hacemos incorrectas, cosas incorrectas, eso demuestra más la verdad de Dios, pero no por eso yo voy a vivir una vida errada para justificar o para demostrar lo que Dios, que lo que Dios dice se va o no se va a cumplir. Porque para mí eso sería como si yo tuviera que tentar o probar a Dios de que yo haga algo para que Él haga algo, y eso no es lo correcto. O sea, Dios nos está llamando a que vivamos una vida en integridad, seamos judíos o no lo seamos. O sea, yo pienso que tampoco es un llamado que Pablo está diciendo a que nosotros nos devolvamos a los ritos o a buscar los hábitos que tienen las personas judías, sino que el judío como judío debe buscar a Dios, y nosotros como gentiles debemos seguir las enseñanzas de Cristo, porque al fin y al cabo la salvación no viene para el uno para el otro, que era lo que nos decía en el versículo anterior, que Dios no hace acepción de personas, sino que todos en este momento somos sujetos a la salvación por medio de la gracia a través de Jesús. Pero esa gracia no invalida el que yo tenga que vivir una vida correcta. No sé, Noricita, Dios que te muestre a ti. Martica, hay una palabra en la Biblia que dice que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuentas el día del juicio, ¿no? Y Dios nos habla acá en este capítulo acerca de la mentira, ¿no? Y lamentablemente a veces somos muy ligeros al hablar, ¿no? Y el decir verdades a medias, bueno, cada uno sabe pronto cómo puede tomar esto, pero es entender eso, que Dios, aún en esto que para muchos puede ser algo normal o algo pequeño, pero aún Dios lo tiene presente, ¿no? Entonces, es que entendamos eso, el poder de nuestras palabras, que traen vida o pueden traer muerte. Muy bien, Listo, Noricita, sí. práctica. Y que al fin Entonces, y al ahora cabo la vamos, verdad es verdad, o sea, no, no porque la y lo que decía ahí, maquillemos. sí, así la maquillemos al poder, a la luz de la palabra es la verdad. Listo. Ahora vamos a Primera de Samuel 10, del 17 al 27. Dice, Saúl es nombrado rey. Algunos días después Samuel reunió a todo el pueblo en Mizpa y en presencia de Dios les dijo, así dice el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré del poder de ese pueblo y de las naciones que los tenían dominados. A pesar de eso ustedes me han rechazado y ahora quieren tener un rey. Parece que se han olvidado de que soy yo quien siempre los ayuda en todos sus problemas, pero no importa, ahora preséntese ante mí por tribus y familias. Los israelitas así lo hicieron y echaron suertes y ganó la tribu de Benjamín. Luego echaron suertes entre las familias de Benjamín y ganó la familia de Matri. Volvieron a echar suertes y Saúl resultó elegido, sin embargo no lo podían encontrar. Entonces le consultaron a Dios si Saúl estaba allí y Dios respondió que estaba escondido entre el equipaje. Rápidamente fueron a sacarlo de allí y cuando Saúl se presentó en medio de todos se dieron cuenta de que era muy alto. No había nadie que le pasara de los hombres. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo, aquí tienen al hombre elegido por Dios para que sea su rey. No hay nadie que se le compare. Los israelitas gritaron a una voz, viva el rey. Luego Samuel les explicó cuáles eran los derechos del rey y los escribió en un libro que puso en el santuario de Dios. Pues después de eso, Samuel les dijo que regresaran cada uno a su casa. También Saúl se fue a Gibea, donde vivía, y Dios hizo que un grupo de valientes lo siguiera. Mm, sí, pero un grupo de malvados dijo en son de burla, y este es el que va a salvarnos, y como pensaban que Saúl no servía para rey, no le dieron ningún regalo. A pesar de ello, Saúl no dijo nada. Bueno, en este capítulo, ¿qué puedo ver? En los textos iniciales dice que lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, de dónde los sacó, de qué los libró, y les dio a entender que él era el que los guardaba, los ayudaba y les ayudaba en sus conquistas, o sea, todo dependía de Dios, pero ellos no querían eso, ellos querían un Dios a su manera y fue por eso que pidieron rey. Aún así, Dios dijo, listo, quieren rey, pues les voy a dar rey. Dice que Saúl estaba escondido en el equipaje, o sea, hicieron todo el protocolo para buscar quién era el rey y Saúl estaba escondido, tuvieron que irlo a sacar de allí. Entonces, me causa
como cierta curiosidad que Dios muchas veces tiene cosas, propósitos para nosotros, pero nosotros nos escondemos. No salimos a decir, sí, yo puedo, Dios tiene algo bonito para mí, lo voy a hacer, voy a obedecer, de su mano lo voy a poder hacer, sino tal vez nos escondemos en algunos equipajes, en algunos lugares donde de ahí no queremos salir, pero Dios aún de allá nos saca porque sabe que hay un propósito. Él sabía que Saúl era el rey, Dios sabía que tenía características para que lo hiciera y me parece bonito eso, que Dios no ve nuestras debilidades, sino tal vez las fortalezas que tenemos. Pero sabes, Nuricita, que algo importante que también yo veía ahí en la parte de Saúl, y es que mis inseguridades pueden hacer que yo nunca vea lo que otros ven en mí. O sea, dice que Samuel dijo, no hay otro como él. Él veía virtudes que Saúl nunca pudo ver. Por el contrario, sus inseguridades hacía que cada vez que pasaran cosas, su autoestima se bajaba. ¿Cómo lo vemos acá? Dice que cuando esta gente lo rechazó y se burló de él y que dice que no le dio regalos, no dice que se agradó, pero tampoco dijo que dijo nada. Él ya era el rey y él pudo haberlos reprendido, él pudo haber de pronto hablado con ellos con sabiduría y hacerles entender que era Dios quien lo había permitido, pero el tema es que la inseguridad hace que tú no digas nada y quizás te comes eso callado y esas inseguridades calladas que tú no sacas terminan después dañando tu corazón. Y pues más adelante en estudios futuros nos iremos dando cuenta cómo esto es como el inicio de la bola de nieve que termina tumbando la vida de Saúl. Pero hay otra cosa que me llama la atención y es, recordemos que antes de empezar este texto, el pueblo había sido liberado por Moisés, luego quedó Josué, y hasta este momento ellos no habían tenido rey, ellos todo el tiempo habían sido controlados o guiados a través de jueces. ¿Sí? Que empezó obviamente con Moisés, luego con Josué y empieza un periodo en el que Dios levantaba gente que los guiaba, pero ellos anhelaban tener un rey porque era la forma como vivía el resto de pueblos. Uh -huh. Entonces, cuando uno comienza a querer anhelar o está más pendiente de lo que viven otros y anhelando lo que otros tienen, a veces podemos llegar a la ingratitud y es algo que Dios, de pronto, pensándolo ahorita, ahora, mientras tú leías el texto, y es como el entender cómo a veces cuando nosotros estamos tan pendientes de cómo viven otras personas, dejamos de ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo quiere, qué plan tiene Él para nosotros. El anhelo de Dios no era que nosotros, que el pueblo de Israel tuviera un rey, era que ellos pudieran tener una relación íntima con Él donde Él fuera el único que los guiara. Pero a veces es más fácil buscar la guía humana, buscar la dirección de otro, a tener que asumir el hecho de que necesito buscar a Dios. Y pienso que es un tiempo en el cual Dios nos está llamando a volver a esa intimidad donde no tengamos que buscar un rey que nos guíe o alguien que sea el que nos controle. Esto no significa que nos vamos a desligar de la iglesia o a quitar toda autoridad, porque no, las autoridades han sido impuestas por Dios, sino es a la responsabilidad que yo tengo en mi vida de asegurarme que sea Dios quien gobierne en mi vida y no yo mismo, o no mis emociones, o no el rey que yo quiera poner, porque ese trono debería ser únicamente de Dios. ¿Listo? Amén. Uh -huh. Bueno, vamos a continuar con el siguiente texto que está en Samuel 11. Dice, un hombre llamado Naas, jefe de los amonitas, se preparó para atacar la ciudad israelita de Jabes de Galaad. La rodeó con su ejército, pero los habitantes de la ciudad le mandaron a decir, no queremos guerra, preferimos hacer un arreglo contigo, aunque tengamos que ser tus esclavos. Naas le contestó, acepto el arreglo con la condición de que me dejes sacar el ojo derecho de cada uno de ustedes. Así me burlaré de todo Israel. Los representantes de Jabes le pidieron un plazo de 7 días para enviar mensajeros por todo Israel y pedir ayuda. Se comprometieron a rendirse si nadie venía en su ayuda. Cuando los mensajeros dieron la mala noticia en Gibea, que era donde vivía Saúl, toda la gente comenzó a llorar a gritos. En ese momento Saúl regresó del campo donde había estado preparado,
preparando el terreno para la siembra y preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué llora? Cuando le contaron lo que pasaba en Jabes, el Espíritu de Dios vino sobre él y se enfureció. Saúl tomó entonces 2 toros y los partió en pedazos, luego envió mensajeros por todo Israel con los pedazos de los toros y con este mensaje. Así despedazaré el ganado de quienes no se unan a mí y a Samuel en esta guerra. Dios hizo que los israelitas se llenaran de miedo, así que todos se prepararon para la guerra. Cuando Saúl los contó, eran 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Entonces mandaron este mensaje a los de Jabes en Galaad: mañana al mediodía llegaremos para librarnos de los amonitas. La gente de Jabes se puso muy contenta al recibir este mensaje, pero los amonitas los engañaron diciéndoles: mañana nos rendiremos y ustedes podrán hacer con nosotros lo que quieran. Al día siguiente, Saúl dividió su ejército en 3 grupos. Cuando ya estaban por amanecer, atacaron el campamento de los amonitas. La batalla duró hasta el mediodía y los israelitas mataron a muchos de ellos. Los amonitas que quedaron vivos huyeron cada uno por su lado. Entonces Samuel dijo al pueblo: traigan a los que se burlaron de Saúl, como no querían que Saúl fuera nuestro rey, los vamos a matar. Pero Saúl dijo: por esta vez no vamos a matar a nadie porque hoy Dios nos ha librado de nuestros enemigos. Luego Samuel dijo a la gente: vengan, vamos a Gilgal, hagamos una fiesta, pues ya tenemos rey. Toda la gente se fue a la fiesta y allí se presentó a Dios ofrenda de paz. Listo, Nuricita. Y queridos amigos, cuando yo leía este texto ahorita, Dios me hacía pensar en algo, y es la forma como tú puedes reaccionar ante la adversidad. Vemos cómo, si recordamos, Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos tenían que entrar a conquistar, que tenían que entrar a hacer guerra, que muchas de las cosas no iban a ser fáciles, pero vemos un pueblo, una parte de Israel, que cuando vienen y los amenazan, ellos dicen: no, no queremos guerra, preferimos ser sus esclavos, hagan con nosotros lo que quieran. Entonces, la pregunta es: nosotros, ¿qué estamos dispuestos realmente a hacer para tener una vida en libertad, o estamos dispuestos a subyugarnos por no querer o esclavizarnos con tal de que vivamos, nos dejen en paz? Y me hace acordar algo, y es que dice la palabra que la tierra sufre violencia y los violentos son las que la arrebatan. No está hablando de una violencia de que yo voy a coger a mi esposa o a mi esposo o a mi hijo a golpes, no, está hablando de esa violencia espiritual donde yo no voy a permitir que nada me esclavice. Y sabemos aquí que cuando estamos hablando, ya no estamos hablando de que va a venir alguien a esclavizarnos, pero sí hay cosas que se levantan, situaciones, conflictos, problemas, pecados. ¿Cuál es mi actitud ante ellos? Como hizo Galaad: no, 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 yo no quiero pelear, ven, con tal de que mantengamos la paz, yo me esclavizo, o hacer lo que hizo el resto del pueblo, de sentarse a llorar cuando vieron: ay, pobrecitos, que muchas veces también es la actitud que tomamos ante los tiempos difíciles, y la diferencia que hace cuando una persona tiene la presencia de Dios. En este caso, yo estoy segura que Saúl no, si hubiera sido en sus propias fuerzas, estamos diciendo que hace poquito lo ungieron y se estaba escondiendo. Sí, o sea, Ujú. si por él hubiera sido, ay, de pronto también se hubiera paniqueado. Pero dice que exclusivamente cuando lo escuchó, sobre él vino el Espíritu Santo. Y esto me hace pensar en algo, y es que entre más difícil vengan las cosas, o cuando se levantan los problemas fuertes en tu vida, es el tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es Él el que nos va a dar tanto el coraje, la valentía, la sabiduría y la estrategia para no solamente no temer y dejarnos hundir en medio de los problemas, sino para que podamos encontrar la forma como conquistar. Y vemos aquí que el que él lo hubiera hecho hizo que aún aquellos que habían desconfiado y se habían burlado de él, tuvieron que reconocerlo como rey. Entonces, quizás aquellos que de pronto hoy se burlan de nosotros, cuando vean lo que Dios hace a través nuestro cuando decidimos rendirnos a Él, tendrán que cerrar el pico y entender que Dios está en el asunto. No sé, Nuricita, Dios que te habló.
Pues Martica, me impactaba esa parte que tú hablabas al inicio de que ellos preferían seguir siendo esclavos y ellos, a pesar de todo lo que habían vivido, de lo que Dios había hecho, seguían con ese rótulo de ser esclavos, de servir, de que o sea, se pusieran por encima de ellos, ¿no? Otra parte que me impactaba mucho era que lo que tú decías, estaban llorando, o sea, viendo la circunstancia y también cuando partieron en pedazos los toros, o sea, cuando vieron que la cosa se estaba saliendo de control, ahí sí obedecieron y se unieron al ejército. O sea, cuántas cosas tienen que pasar en nuestra vida difíciles a nuestros ojos, o sea, que no podamos ya saber qué hacer para decir me muevo y hago lo que tenía que hacer desde un inicio, que tal vez era fácil. Entonces eso me impactaba mucho, que uno a veces espera las situaciones más difíciles para moverse hacer algo, ¿sí? Entonces, eso era lo que me pareció como chévere de ese capítulo. Súper. Vamos a Listo, continuar Martín. entonces con el texto de Salmo Salmo 56. 6. Dice, confío en tus promesas. David compuso este himno cuando los filisteos lo tomaron preso en Gat. Dice, Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen a toda hora, me atacan y me atormentan. Mis enemigos no dejan de atacarme ni de día ni de noche. Son ya demasiados los orgullosos que me atacan. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme. Se ponen a espiarme y hacen planes contra mí. Tantas ganas tienen de matarme que vigilan todos mis pasos. Dios mío, enójate con mis enemigos y ponlos en vergüenza, no les dejes escapar. Anota en tu libro todas las veces que he huido. Tú bien sabes las veces que he llorado. Cuando yo te pida ayuda, mis enemigos saldrán huyendo. Yo estoy seguro, Dios mío, que cuento con tu apoyo. Confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, Señor, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Yo te prometo, Dios mío, que cumpliré mis promesas y delante de tu altar te daré las gracias. Tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es luz, que es la luz de la vida. Bueno, Martica, en este capítulo nos habla de esos enemigos, tal vez no tanto físicos, sino espirituales que vienen a atormentar y a molestar la vida de una persona que está caminando eh, rectamente, ¿no? Dice que se siente que lo persiguen, que están encima, que no lo dejan tranquilo, habla de que Dios ha visto las veces que ha llorado, que se ha sentido mal, que se ha sentido tal vez morir, que necesita ayuda, pero dice que Dios llega al encuentro pues para traer esa libertad, ¿no? También me impactaba algo de que uno a veces le promete cosas a Dios y aquí nos dice que no olvidemos nuestras promesas, ¿sí? Así como Dios no se olvida de las promesas que nos hace a nosotros, nosotros tampoco debemos de olvidarnos cuando prometemos algo. Nos habla de la gratitud, ¿sí? Porque a veces recibimos las bendiciones de Dios, recibimos eso que tanto anhelamos y lo olvidamos fácilmente. Entonces es que entendamos que en todo tiempo debemos ser gratos con Dios y no olvidar todo lo que hace a diario por nosotros. Personalmente, Nuricita, yo lo enlazo con el texto anterior que leíamos y es el ver cómo reacciono yo en el tiempo adverso. O sea, David está hablando de que él está siendo atacado, que está siendo vituperado, que la gente miente, que lo persiguen. Y quizás esto representa lo que nosotros podemos estar viviendo a diario, cómo se levanta la crisis, la enfermedad, cómo de pronto tu trabajo sientes que te están persiguiendo, cómo el enemigo trata de levantarse de muchas formas. Y dice que David no está diciendo que él no sentía temor. O sea, él no está diciendo que no lo sintiera, solamente que el temor de él lo llevaba a la presencia de Dios y a derramar su corazón en la presencia de Dios y era allí donde él recibía la fortaleza y dice que Dios quita el temor y que Dios venía y le daba la paz y que en él se podía gozar en sus promesas. Entonces, pienso que es lo mismo que hablábamos anteriormente, o sea, ¿qué hago yo cuando estoy en un tiempo difícil? Y pronto que es un llamado para mí misma para que entendamos que ya
es el tiempo donde tenemos que aprender en los tiempos de crisis. Ay, espérame, perdón. A que aprendamos en los tiempos de crisis a volvernos a Dios y a no permitir que el tiempo difícil nos destruya, sino que sea la oportunidad de refugiarse uno en la presencia de Dios y encontrar en él la respuesta, como pasó con el caso de Saúl, que vino la presencia del Espíritu Santo y le da la solución, y no quedarnos simplemente llorando y hundiéndonos en la depresión. Listo, y quiero Amén. que finalicemos leyendo en la reflexión del devocional del día de hoy, que está, ya permítanme, la estoy compartiendo, la leemos rápidamente y finalizamos con una oración. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Vivimos en un mundo caído, lleno de peligros y de personas que pueden dañarnos. No es difícil convencernos que cada vez vivimos en un mundo más hostil y no es inusual encontrarnos con situaciones difíciles que nos asusten. Sin embargo, el salmista sabía qué hacer cuando el temor tocaba su puerta. En el día malo, él aprendió a poner su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque lo conocí. Dios es amor y sabía que no le dejaría presa del temor, sino que derramó su amor perfecto sobre él. Dios es todopoderoso, así que podía librarlo de cualquier situación en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar cuán difícil pareciera. Cuando enfrentes una situación complicada, no te desmayes, simplemente recuerda en quién has creído y aférrate a Él con tus fuerzas. Las tormentas pasan, pero Dios que te cuida permanece para siempre. Por supuesto, no te limites a confiar en Dios solo en el día de la prueba, confía en el día, perdón, en el día, todo el día, todos los días. O sea, confía en Él todo el tiempo. Listo. Algo que para finalizar, recuerdo una frase que escuché y que sé que la conocemos que dice, no le digas a Dios tus grandes problemas, sino dile a tus problemas el gran Dios que tienes. Sí, y es como eso, es cambiemos el tiempo difícil, no debe llevarme a la queja ante Dios, sino debe llevarme ante Dios a derramar el corazón para que Dios me dé fuerza, paz y yo pueda vencer la adversidad. ¿Listo? Entonces vamos a orar clamándole a Dios con este texto, con este devocional del día de hoy. Amado Señor, hoy colocamos delante de ti nuestras vidas, Dios. Oramos, Señor, porque tú nos ayudes, Padre Santo. Te pedimos perdón si hemos tenido una vida cristiana liviana, Señor, de apariencias. Te pedimos, por favor, ayúdanos a ser personas realmente íntegras, personas que sean una en la iglesia, una en su casa, una en todo lugar, que el enemigo no tenga absolutamente ningún argumento para venir, Señor, a juzgarnos, Señor. Padre, danos un corazón que te tema, un corazón que demuestre la fe también a través de la obediencia. Te pedimos perdón cuando nuestra boca se ha abierto para juzgar a otros o para creer que somos más. Señor, creemos que tú no haces acepción de personas, pero tú sí conoces y pesas el corazón. Hoy te clamamos, ten misericordia y pesa nuestro corazón, pero no para destruirnos, sino para ayudarnos a cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a que realmente podamos ser ejemplos, Dios, de la fe. Señor, quita toda inseguridad, Señor, quita todo temor en nuestro corazón que pueda impedir que podamos ver las cosas grandes y maravillosas que quieres hacer con nosotros. Y hoy yo te clamo, Señor, porque si alguno de nosotros o alguno de nuestros amigos que nos acompañan están viviendo tiempos difíciles, Señor, quita todo temor y ayuda a que en medio de esta adversidad nuestro corazón se vuelva a ti, que sea el tiempo propicio, Señor, para que nuestro corazón se rinda ante ti y que tú puedas venir en nuestro auxilio, Señor. Padre, hoy no queremos buscarte solamente por lo que das, queremos buscarte por quien eres, porque te necesitamos, porque reconocemos que sin ti, Señor, somos
invencibles, somos frágiles, pero en ti todo lo podemos, Señor. Padre, hoy yo te clamo que la presencia tuya venga a nuestras vidas, venga a cada casa, Señor, y que sea el tiempo en el que tú te puedas levantar, Señor, y quebrantar todo lo que el enemigo haya querido levantar contra nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque creemos que eres bueno, que eres maravilloso. Y hoy oramos, Señor, como oró David, Señor. Padre, porque en ti confiamos, aunque venga temor, hoy lo declaramos, Señor, que lo rendimos ante ti, que creemos que tú eres más poderoso que cualquier circunstancia que se pueda levantar. Tú tienes el poder para librarnos de la muerte, de la enfermedad, de la crisis, como quiera que se llame, porque más poderoso que el que está en el mundo eres tú, Señor. Padre, hoy te damos gracias. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, y te alabamos porque creemos que tú antes nos has guardado, tú antes nos has librado, hoy también lo harás y ponemos nuestra confianza en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos amigos, queremos invitarlos a que puedan continuar con nosotros en este ciclo de devocionales. Entonces, mañana nos vemos en un nuevo devocional. Que Dios los bendiga y feliz noche para todos. Buen día, bendiciones. Chao, Nuricita, bendiciones.